Si disfrutas de descubrir secretos olvidados de la historia, considera suscribirte y acompañarnos en este viaje. Durante siglos, el Coliseo ha resonado con los ecos de la brutalidad y el espectáculo romano, un monumento a la fuerza y la sangre. Pero pocos saben que, entre el clamor de la multitud y el fragor del combate, una filosofía silenciosa y poderosa se abría paso: el estoicismo. Prepárate para desenterrar una verdad incómoda, una conexión sangrienta y profunda entre la razón inquebrantable y la arena de la muerte, una historia secreta tejida con la sangre y la sabiduría de una era olvidada. ¿Cómo es posible que una filosofía que predicaba la serenidad, la lógica y el control interno pudiera coexistir o incluso florecer en el epicentro de la bestialidad humana? El Coliseo era un crisol de pasiones primarias: miedo, ira, éxtasis y muerte. En contraste, el estoicismo, forjado en Atenas y perfeccionado en Roma por mentes como Séneca o Marco Aurelio, abogaba por la ataraxia, la imperturbabilidad ante el dolor y la fortuna. A primera vista parecen polos opuestos, universos incompatibles. Sin embargo, en esta aparente contradicción reside la clave de una de las adaptaciones culturales más fascinantes de la antigüedad. No es solo la historia de un anfiteatro, sino la de una lucha interna, una batalla por la mente y el espíritu en un mundo que celebraba la destrucción. La pregunta no es si el estoicismo sobrevivió en este ambiente, sino cómo se transformó y, a su vez, transformó a quienes lo abrazaron en la mismísima cara de una muerte inminente. Imagina por un momento al gladiador, no al bruto sediento de sangre que Hollywood nos ha vendido, sino a aquel que antes de cada combate meditaba. A los ojos del público, era una fiera. Pero en su interior, ¿qué batalla libraba? ¿Qué diálogo silencioso mantenía consigo mismo mientras el rugido de la plebe se alzaba? Séneca, el célebre filósofo estoico, fue consultado en una ocasión sobre cómo afrontar la tortura o la muerte inminente, y su respuesta no se basó en plegarias o escapes milagrosos, sino en la fortaleza de la mente, en la indiferencia ante el sufrimiento físico, si el espíritu permanecía intacto. Piensa en un hombre desarmado, abandonado en la arena, no ante un fiero león, sino ante la inminencia inevitable de su final. En ese instante supremo, cuando el destino ya está sellado, ¿es posible encontrar la paz? ¿Es posible incluso la victoria? No la victoria heroica de la espada que abate, sino la victoria silenciosa de la voluntad que se niega a doblegarse, que acepta lo inevitable sin quejidos ni súplicas. Esta es la esencia del estoicismo sangriento, la forja del carácter en el crisol de la violencia, la calma inquebrantable en el ojo de la tormenta. Nos adentraremos en los anales para desvelar si hubo hombres y mujeres que vivieron y murieron bajo estos principios, no en la quietud de una biblioteca, sino bajo el sol despiadado del Coliseo. Sus historias, olvidadas por la historia oficial, nos revelarán el verdadero poder de una filosofía nacida para la adversidad. Para comprender esta paradoja, debemos retroceder en el tiempo hasta los cimientos de la Roma antigua, una civilización erigida sobre la conquista, la jerarquía y una profunda veneración por el poder. En este vasto imperio, donde las legiones forjaban su dominio con hierro y sangre, surgió el estoicismo, no como una religión, sino como una filosofía de vida, una guía práctica para navegar la existencia. Sus raíces se hundían en la Atenas helenística, con Zenón de Sitio en el Stoa Pesile, pero fue en Roma donde encontró su manifestación más pragmática y a menudo más cruda. Los estoicos romanos, desde el esclavo Epicteto hasta el emperador Marco Aurelio, abrazaron la razón como la brújula suprema, la virtud como el único bien verdadero, y la aceptación del destino, amor fati, como la clave para la tranquilidad interior.
Creían que uno no podía controlar los eventos externos, solo su reacción a ellos. Las emociones descontroladas eran vistas como perturbaciones dañinas y la autodisciplina, el camino hacia la sabiduría. Mientras otras filosofías, como el epicureísmo, buscaban la felicidad a través del placer y la ausencia de dolor, el estoicismo abrazaba la adversidad como una oportunidad para el crecimiento, un campo de entrenamiento para el alma. En la vida cotidiana de Roma, la violencia no era un suceso aislado, sino una parte intrínseca del tejido social. Desde las brutales ejecuciones públicas hasta la omnipresencia de las guerras y, por supuesto, los omnipresentes y sangrientos espectáculos en la arena, la muerte y el sufrimiento eran compañeros constantes. Para una mente moderna, esta exposición incesante al horror podría parecer deshumanizante, pero para el estoico ofrecía un laboratorio viviente para aplicar sus principios, para demostrar que la verdadera fortaleza residía no en la fuerza física, sino en la inexpugnable ciudadela de la mente. Cómo estos principios fundamentales intervinieron en la psique y las acciones de quienes se enfrentaron al rugir de la multitud y al inminente filo de la espada, es lo que ahora desvelaremos. En esta vorágine de sangre y arena, los principios estoicos encontraban su más cruda y desafiante aplicación. Para el gladiador que enfrentaba su destino, el amor fati, el amor al propio destino, no era una abstracción filosófica, sino una necesidad existencial. No se trataba de buscar la muerte, sino de aceptarla con dignidad si era inevitable, de renunciar al miedo y a la desesperación que solo enturbiarían los últimos instantes. La disciplina rigurosa de los estoicos, la práctica de la eudaimonia a través de la virtud, encontraba un eco inesperado en el entrenamiento espartano de estos luchadores. La capacidad de soportar el dolor, de mantener la compostura bajo presión extrema, de no ceder ante la provocación o la victoria efímera, eran cualidades que trascendían la mera habilidad física. Pensemos en Epicteto, un esclavo que, aún con la pierna rota por su amo, mantuvo su serenidad, encarnando la indiferencia ante aquello que no residía en su control. Su historia resuena con la de un gladiador que, herido de muerte, podría elegir no gritar, no suplicar, sino enfrentar su final con la misma calma con la que empuñó la espada. Pero el estoicismo en la arena no se limitaba a los gladiadores. ¿Cómo afectaba a aquellos que observaban, los senadores en sus palcos o incluso a los propios emperadores? Flavio Vopisco relata anécdotas de emperadores que, ante la furia de la multitud o la decepción de una derrota, recurrían a la máxima estoica de la autodisciplina. No se permitían ser esclavos de sus pasiones, aunque el poder absoluto pudiera tentarlos a ello. Marco Aurelio, el emperador filósofo, cuyas meditaciones son un faro del pensamiento estoico, debió haber observado innumerables veces los espectáculos del Coliseo. ¿Qué veía él? Más allá del derramamiento de sangre, buscaba lecciones sobre la fragilidad de la vida, la inevitabilidad de la muerte o la futilidad de las ambiciones materiales. Su filosofía le enseñaba que el verdadero valor no estaba en la victoria o la derrota en la arena, sino en la firmeza del carácter, en el control de las propias reacciones. La arena de combate se convertía así, no solo en un lugar de entretenimiento cruel, sino en un vasto laboratorio humano donde los principios estoicos de resiliencia, desapego y aceptación eran probados bajo la presión más intensa imaginable. Aquellos que los aplicaban, conscientes o inconscientemente, trascendían su condición de espectáculo para convertirse en vivas ilustraciones de una fortaleza mental inquebrantable, una victoria del espíritu sobre la barbarie circundante. La muerte era un final, sí, pero no una derrota si se enfrentaba con la mente serena y el espíritu indomable. Imaginemos, pues,
un momento cumbre de esta filosofía en la arena. No se trata de un emperador filosofando desde su palco seguro, ni de un senador meditando en la calma de su biblioteca. Visualicemos a Espartaco no solo como el líder rebelde, sino como el hombre que, acorralado en su última batalla, observa a sus compañeros caer. La derrota es inminente, la captura y crucifixión casi seguras. En ese instante de caos y desesperación, en lugar de la furia ciega o la huida cobarde, ¿qué pasaría si, por un instante fugaz, la mente de Espartaco alcanzara una claridad estoica? Una aceptación de lo inevitable, no como resignación, sino como la última y más profunda afirmación de su libertad. Una libertad inexpugnable, la del espíritu que se niega a ser esclavo aunque su cuerpo sea capturado o destruido. Su fin no sería un lamento, sino una declaración silenciosa de autopropiedad, de que ni la tiranía más brutal puede arrebatar la soberanía sobre la propia mente. No hay anfiteatros, pero sí una ejecución que es en sí misma un espectáculo para los cortesanos. Sus últimas palabras, según Tácito, no fueron de súplica o remordimiento, sino de consuelo a su esposa y amigos, de reafirmación de los principios que había enseñado. Su muerte se convierte en la máxima lección estoica, un adiós a la vida despojado de temor, una aceptación consciente del final, una demostración de que el dolor físico y la disolución del cuerpo son externos a la verdadera esencia del ser. Este es el cenit del estoicismo sangriento, la epifanía de que la vida, por más brutal que se torne, ofrece siempre un último reducto de libertad en la actitud con la que enfrentamos nuestro destino. Es el instante en que el horror se convierte en un espejo para el alma y la muerte, en el lienzo final sobre el que se dibuja el carácter. Así, la arena del Coliseo, empapada no solo de sangre, sino también de filosofía, emerge como el escenario improbable donde la mente humana alcanzó cimas de fortaleza inquebrantable. Hemos desvelado una historia silenciada, no de cómo evitar la adversidad, sino de cómo abrazarla, de cómo incluso en el horror más extremo, el espíritu humano puede encontrar un bastión de serenidad y autodominio. La paradoja del estoicismo sangriento reside en su profunda lección. La verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de la soberanía sobre el propio mundo interior. Esta revelación, gestada entre el rugido de la multitud y el filo de la espada, nos invita a entender que la sabiduría más profunda a menudo se forja en los crisoles más ardientes de la vida. Si esta inmersión en los secretos más profundos de la Roma antigua y la resiliencia del espíritu humano ha resonado en ti, si el eco de estas verdades ancestrales te impulsa a buscar más, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte futuras exploraciones en los anales olvidados de la historia. Comparte este viaje con aquellos que, como tú, aprecian el conocimiento y la profundidad. Y sobre todo, déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué otra faceta de la historia crees que oculta lecciones aún por descubrir? La búsqueda de la sabiduría es un camino, y cada descubrimiento un paso más.